Entonces, mis hermanos, yo creo que en esta mañana, viendo este pasaje, hay 4 preguntas importantes que deberíamos tener en cuenta. Si usted toma notas, téngalas ahí. 4 preguntas importantes que se van a ir respondiendo mediante vayamos avanzando en el estudio de hoy. Una pregunta para nosotros podría ser: ¿por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué nosotros venimos buscando al Señor en esta mañana? ¿Qué venimos a buscar en Él? Otra pregunta podría ser: ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer en esta mañana en respuesta a su palabra? Una tercera pregunta es: ¿quién es Cristo Jesús para mí? ¿Quién es Cristo Jesús? Y una cuarta que deberíamos considerar es: ¿qué significa y qué implica creer en Él? ¿Qué significa, a la luz del pasaje que vamos a ver hoy, qué implicaciones tiene para mi vida creer en el Señor Jesús? Son preguntas importantes y trascendentes que podemos hacernos en esta mañana al ver su palabra. Ahora, introduciéndonos al texto de hoy, si vemos esta sección del Evangelio de Juan, que va desde el versículo 22, es un discurso completo, o algunos dicen 2 discursos completos que da el Señor Jesús del versículo 22 al 71. Pero tranquilo, hermano, ya vimos que no vamos a ver hasta el 71 el día de hoy. Podríamos partirlo en 1, 2, hasta tal vez 4 enseñanzas. Esto lo vamos a ir hasta el versículo 40. Y en todo esto, Señor, vamos a encontrar al Señor enseñando a la multitud. En el versículo 1 al 14 veíamos al Señor Jesús enseñando a la multitud y supliendo su necesidad, no dándoles esta multiplicación del pan y de los peces para alimentarles. Luego, pero vimos que esto no solamente era para suplir la multitud, tanto esos versículos como los que le siguen era para enseñar algo a los discípulos. Pero ahora en adelante vamos a ver cómo el Señor Jesús enseña a la multitud. Ahora, todo esto en este trasfondo que estamos viendo, es bien interesante ver el trasfondo del libro de Éxodo. Jesús, un mayor Moisés, dando de comer a esta multitud en el desierto. Jesús, un mejor Moisés, más poderoso, porque Moisés no era poderoso, era Dios el que hacía las proezas, que lleva a sus discípulos temerosos a cruzar al otro lado del mar en medio de la tormenta. Y hoy, Jesús, un mejor pan que Moisés dio en el desierto. En este pasaje vemos que el Padre es el que nos da el verdadero pan de vida, a Jesucristo, para dar vida y sustentar eternamente a todo aquel que cree. El Padre es el que nos da el verdadero pan de vida, a Jesucristo, que da vida y sustenta eternamente a todo aquel que cree. Vamos a partir de esta enseñanza en 4 partes. Primeramente, el versículo 22 al 26, vamos a ver cómo el Señor confronta nuestras motivaciones para venir a Él. Nos muestra por qué deberíamos venir a Él realmente, qué deberíamos venir buscando. Entonces, el Señor va a confrontar nuestras motivaciones para venir a Él. Luego, del versículo 27 al 34, vamos a ver que lo que Dios pide, la obra que Él demanda, es que creamos en su Hijo. Esa es la obra que Dios demanda, que creamos en su Hijo. Tercero, del versículo 35 al 36, que Cristo es el pan de vida que sacia a todo aquel que cree. Él es el único que puede saciarnos. Y por último, del versículo 37 al 40, ¿qué significa y qué implica creer que Cristo es el pan de vida? ¿Qué significa y qué implica para nosotros creer que Jesucristo es el pan de vida? Entonces vamos a comenzar por el primer punto. Punto importante esta mañana. El Señor confronta nuestras motivaciones para venir a Él, del versículo 22 al 26. Entonces, aquí llega la mañana, ¿y qué encontramos? Al día siguiente, ¿no? El día siguiente de que había ocurrido esa alimentación de esta multitud, de los panes, de los peces, y que el Señor Jesús había llevado a la otra orilla a sus discípulos, habiendo calmado la tormenta. Dice, al siguiente día, la multitud que había quedado al otro lado del mar, porque Jesús había cruzado, ¿no? Y sus discípulos, vio o supo que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se fueron solos. Entonces la multitud se percató en la mañana siguiente, porque al final Jesús los había despedido, pero ellos no habían vuelto a sus aldeas y a sus casas. Ellos habían quedado posiblemente a dormir ahí todos juntos a la orilla del mar. Habían visto que el Señor Jesús había subido al monte a orar, y ahora se despiertan y no encuentran al Señor Jesús. Dicen, ¿a dónde habrá ido? Porque la única barca que había, sus discípulos entraron en ella sin Él, porque Él subió a orar,
Se quedó a despedirnos y se fueron. ¿Dónde está el Señor Jesús? Entonces dice el versículo 23, que otras barcas, llegadas de Tiberias, tal vez arrastradas por la tormenta o atraídas por el posible negocio de transportar a todas estas personas de vuelta a sus hogares, no estaban cerca de ahí, habían abarcado ahí cerca. ¿No? Después, en el mismo lugar donde ellos habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscar al Señor Jesús. Entonces la multitud ve estas barcas y se suben inmediatamente en ellas para ir en busca del Señor, porque no estaba ahí ni él ni sus discípulos. ¿Y ellos por qué van a Cafarnaúm? Ya era conocido que el ministerio del Señor Jesucristo en Galilea tenía un centro, un lugar del cual él partía y hacía la obra, visitaba las aldeas y predicaba el evangelio, la ciudad de Cafarnaúm. Entonces ellos pensaron seguramente, ahí podemos encontrar a Jesús y a sus discípulos. Entonces suben a las barcas y van rumbo a Cafarnaúm. Ahora, uno podría ver esto solamente como una introducción que hace Juan para aquello que no va a relatar. Pero a mí me parece muy rescatable, a pesar de la motivación equivocada de la multitud que vamos a ver más adelante, que aquí hay una enseñanza para nosotros. Si nosotros en alguna medida, y yo creo que sí, hemos experimentado la bendición de Dios, Dios supliendo alguna necesidad, Dios interviniendo milagrosamente en nuestra vida, Dios ayudándonos, Dios socorriéndonos, Dios trayendo su abundancia y su bendición en nuestras vidas, eso no debería quedar ahí. ¿Se acuerdan los 10 leprosos que el Señor Jesucristo sanó? Sanó a 10, los envió al templo a dar una ofrenda, pero ¿cuántos volvieron a agradecer? Solo uno. Los otros 9 dijeron, recibimos la sanidad, y no volvieron para buscar a Jesús. Esta multitud, a diferencia de esos 9 leprosos, aunque tenía una motivación equivocada, tuvo una actitud correcta de ir a buscar al Señor Jesús. Y si nosotros hemos experimentado algo de Dios, Dios está haciendo una obra en nuestra vida para atraernos a Él, eso debería llevarnos a buscarlo. Así sea cruzar la ciudad para congregarme y escuchar la palabra del Señor, así como ellos cruzaron el mar. Cruzar, buscar a alguien que me discipule, buscar a alguien que me hable del Señor, buscar a alguien que me explique las Escrituras, debería llevarnos el obrar del Señor a buscarlo. Eso es algo muy importante, hermanos. Si alguno, mis hermanos, ha gustado del Señor, que se acerque a Él, porque Dios tiene la iniciativa. Dios hace algo en nuestras vidas, pero Dios lo hace no para que quedemos satisfechos con aquello que ya hizo. Dios lo hace para que le busquemos. Nadie busca a Dios por su propia iniciativa, pero todos aquellos que estamos aquí, yo creo que es porque Dios, si no le conoces, es porque Dios viene haciendo algo para que le conozcas. Y los que le conocemos, porque Él se ha revelado en nuestras vidas. No, por eso estamos buscando del Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que respondamos a Él. Ahora, la multitud, como decíamos, fue a buscar al Señor por unas motivaciones equivocadas, y por eso el Señor las va a confrontar. Versículo 25, ellos van a encontrar al Señor. Versículo 25, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿no? Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Pues la multitud encontró al Señor y se sorprendieron de encontrarlo allí. Como dice el verso 59, él estaba dando este discurso que vamos a ver en o afuera de una sinagoga, la sinagoga de Cafarnaúm. Y todos llegaron a la sinagoga y encontraron al Señor ahí. Según otros evangelios, él había estado enseñando ahí. Entonces ellos lo encuentran y dijeron, Señor Jesús parece que llegó hace rato, estuvo enseñando. Es más, si ves el evangelio de Marcos, hasta le dio tiempo de sanar enfermos y expulsar demonios. El Señor Jesús había llegado temprano, tipo 6 como vimos la vez pasada y explicaba el hermano Pablo, tipo 3 o 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo llegaste aquí, Señor? Nosotros vimos que subiste al monte a orar. ¿Cuándo bajaste? Era imposible que cruzando, caminando a la orilla, llegara ahí tan rápido. ¿Cómo llegaste acá, Señor? ¿Cómo podías haber llegado tan rápido? Ahora, el Señor, mis hermanos, más que satisfacer la curiosidad de ellos, de cómo llegó tan rápido, va a confrontar la razón por la que ellos vienen buscándolo. Versículo 26, Jesús les respondió y dijo, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque vieron una señal. No, ese en verdad es algo enfático, algo solemne, algo que no quiere mostrarles que es ciertísimamente, que no cabe duda, no cabía duda de la veracidad de lo que el Señor les estaba diciendo acerca de su corazón, porque el Señor Jesucristo conoce nuestras motivaciones. Cuando el Señor Jesucristo nos muestra algo, cuando Dios nos muestra algo por su palabra, hermanos,
Dios no está tirando a ver si adivina qué es lo que pasa en el corazón. Dios sabe lo que pasa en nuestro corazón y Jesús sabía lo que había en el corazón, cuál era la motivación de esta multitud. De verdad les digo, ustedes me buscan, no porque vieron una señal. El día anterior el Señor Jesucristo había hecho un milagro, una señal, como vemos en el Evangelio de Juan. Él había multiplicado sus alimentos, el pan y los peces, para alimentar la multitud. Pero la multitud no había discernido cuál era el significado de esto. Esto era una señal que apuntaba a quién era el Señor Jesucristo. Ellos vieron el milagro, pero no vieron la señal. ¿A qué apuntaba ese milagro? En propias palabras del Evangelio de Juan, del apóstol Juan, ¿qué es esta señal? ¿Para qué fueron las señales? En el último capítulo, versículo 31, para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces la señal que había hecho el Señor Jesucristo, lo que debía provocar en la multitud, era que viendo esa señal dijeran: eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Salvador, eres el que puede darnos vida eterna. Pero la multitud no vino con esa motivación a buscar al Señor Jesús. Ellos no lo buscaban porque vieron la señal y comprendieron que Él era el Mesías, que Dios había prometido, el profeta que Dios dijo que iba a enviar al mundo para creer en Él. Entonces, ¿por qué lo buscaban? Lo buscaban por motivos naturales y temporales. Dice, sino porque comieron los panes y fueron saciados o se saciaron. Ellos habían comido pan y estaban satisfechos, habían quedado satisfechos aquel día con el pan que recibieron. Y ese era un hecho meramente natural, superficial. Ellos habían comido y tenían hambre otra vez. Habían comido el día anterior y ahora, la cena, y ahora venían a buscar el desayuno. Para eso habían venido a acudir al Señor Jesucristo. Para ellos Él no era el rey de Israel prometido por Dios. Era apenas, ellos querían ser los reyes el día anterior, apenas el rey de los panes y los peces. Pero no reconocían que Él era Dios mismo, hecho hombre, Salvador. No lo buscaban realmente por quién era, sino por lo que les podía dar, mis hermanos. Y qué triste que muchas veces nosotros somos como esa multitud, ¿no? No venimos al Señor por quién es Él, entendiendo de qué se trata el Evangelio, sino buscando algo que tal vez pueda hacerme sentir satisfecho, pues no son cosas eternas, no son cosas verdaderas que permanecen, como vamos a ver, sino cosas naturales y perecederas. Tal vez alguno aquí ha visto, y yo creo que sí, el poder de Dios en alguna circunstancia de su vida. Tal vez oraste y Dios te socorrió en alguna aflicción, ¿no? Sea económica, sea material. El Señor suplió, ¿no? Tal vez viene porque, o tal simplemente porque buscas una experiencia religiosa que te hace sentir bien. Muchas son las motivaciones equivocadas con las que podemos venir a buscar al Señor. Motivaciones meramente naturales, meramente temporales. Pero escucha, Dios hace cosas más grandes que esas. Todas esas cosas, cuando Dios nos ha socorrido, cuando Dios nos ha ayudado, cuando Dios ha intervenido, mis hermanos, cuando Dios nos ha suplido nuestra escasez, es por su gracia, por su compasión, por su misericordia, sin que lo merezcamos. Pero esas cosas que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, son solo una señal para llevarnos a la fe en Él. No es para que nos quedemos en esas cosas. No es para que sigamos buscando esas cosas, es para que lo busquemos a Él. Son una guía, son cuerdas. ¿Se acuerdan? La otra vez hablábamos de cuerdas de amor, ¿no? Cuando enseñaba el hermano Pablo. En ese caso eran cuerdas de aflicción, que Dios en su amor usa para atraernos. Pero Dios también hace señales, nos socorre, nos suple, nos ayuda, nos sostiene. ¿Para qué? También para atraernos. También son cuerdas de amor del Señor, para atraernos a Él. Para que hagamos un alto en el camino y reflexionemos, si Dios ha hecho esto, ¿quién es Él? ¿Qué quiere de mí realmente? ¿De qué trata la vida realmente? ¿Qué es lo que el Padre realmente quiere mostrarme a través de su intervención en mi vida? Así que si has venido buscando aquí lo temporal en esta mañana, abre bien tus ojos y pon atención con tus oídos. Dios te quiere mostrar algo más grande que solamente se encuentra en su Hijo. Solamente en su Hijo. ¿Y nosotros qué creímos, mis hermanos? Porque esto no solamente es para los que vienen buscando del Señor, buscando conocerle. Aquellos que ya hemos creído, también deberíamos seguir acudiendo al Señor, pero no para lo mismo, no para buscar lo temporal, no para buscar lo terrenal. En palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3,
Ya que han sido resucitados con Cristo. O sea, el que no ha sido resucitado con Cristo debería buscar al Señor. Pero el que ya ha sido resucitado con Cristo también. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ya han muerto y su vida está escondida en Cristo Jesús. Lo mismo, el creyente, también nosotros tenemos que buscar a Cristo no por las cosas perecederas. Muchos buscan a Cristo por la prosperidad. Muchos buscan a Cristo para un mejor trabajo. Muchos buscan a Cristo solamente porque lo sane en su enfermedad. Pero pocos están buscando lo que hay en Cristo Jesús a la diestra del Padre, en las alturas. Y eso nos lleva al segundo punto. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? La obra que Dios pide, que Dios requiere, es que creamos en su Hijo. Ese es el segundo punto. Ahora Cristo va a comenzar a mostrar a la multitud dónde tienen que poner el foco de su búsqueda, dónde tienen que poner su esfuerzo, dónde, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Versículo 27 dice: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece a vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este es a quien selló Dios el Padre, sobre quien Dios ha puesto su sello. Entonces, lo primero dice aquí que hay un trabajo que hay que hacer, mis hermanos. Y ese trabajo dice algo que no termina en pérdida. Ahí en el versículo 27, trabajen. Trabajen sí, pero no por el alimento que perece. Es importante entender de qué trata esta exhortación que habla aquí el Señor, porque algunos pueden tomarlo de una manera equivocada. Acá el Señor no dice, como algunos malinterpretan, que no hay que trabajar por la comida y las necesidades diarias. Todo viene del Señor, ¿no? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? No, claro que hay que trabajar, hermano, claro que hay que levantarse temprano y cosas que hay que hacer en la vida. Claro que hay que hacer, no está hablando de eso aquí el Señor. No, la Biblia enseña claramente que el hombre tiene que trabajar para proveer para sus propias necesidades y para las necesidades de los demás. Pero aquí sí muestran, mis hermanos, el Señor, que hay una prioridad en el esfuerzo y el trabajo del hombre, el cual no debería estar en esas cosas, que son lícitas, pero esas no son la prioridad. La prioridad no es trabajar y buscar comida o bebida o vestido o cosas. Para muchos esa es la prioridad. Buscan el sustento de sus vidas solamente en el ámbito temporal, pero el hombre no solamente es cuerpo, no solamente es materia, también es espíritu. Y si vamos a sostenernos solamente con lo material, vamos a perecer para siempre. Muchos, en algunas ocasiones cuando uno predica el Evangelio, me han dicho cosas como estas: yo busco a Dios para que me vaya bien. Pues digo, ¿tú buscas de Dios? Sí, yo busco a Dios, yo me congrego, yo hago esto para que me vaya bien. Es para que te vaya. ¿Y qué es que me vaya bien? No, que nadie me robe, me asalte en la calle, que tenga un buen trabajo, tenga buena salud. Eso es que me vaya bien. Puras cosas temporales. Otros me han dicho, yo busco a Diosito para que me bendiga, que me bendiga mi negocio, que me bendiga mi familia, para que no me pase ninguna calamidad. Otros dicen, para ser prosperados económicamente. ¿Dios puede darnos todas esas cosas? Claro que sí, pero esas cosas no son la prioridad por las cuales deberíamos venir a Dios. No es lo primero, ni siquiera es lo segundo ni lo tercero. Son apenas las añadiduras después de buscar lo prioritario. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Que trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces, no es, mis hermanos, aquí lo eterno, o aquello en lo que hay que esforzarnos, aquello lo cual estudiamos. No es nuestro trabajo, no es el casarnos, tener hijos, no es tener casa, ni un carro, ni buena salud. Ninguna de esas cosas tiene prioridad. ¿Qué es lo que tiene la prioridad? Es la vida que permanece, es la vida eterna. Entonces, el esfuerzo del ser humano, mis hermanos, no tiene que estar puesto solamente en aquello que tiene vigencia ahora, sino que debe ser algo más trascendente. Algo que no termina con esta vida, mis hermanos. Porque cuando habla aquí de alimento, no es alimento literal, obviamente. Aquí cuando dice alimento que permanece, está hablando del sustento, está hablando de aquello que sostiene la vida. Las cosas que hacemos, las cosas aunque disfrutamos, no sostienen la vida. No la sostienen. Tú comes ahora, desayunas en la mañana y tienes hambre después. Entonces ese alimento no es suficiente para sostenerte, tienes que seguir comiendo.
Y un día vas a dejar de comer. Ese alimento ni siquiera puede hacerte trascender el tiempo que vives ahora, ni nada que puedas conseguir. Si vamos a venir a Cristo, tiene que ser con la prioridad correcta, en pos de lo eterno, lo trascendente, lo que permanece para vida eterna. Lástima que algunos están durmiendo ahora por un sueño temporal. Están perdiendo escuchar palabras de vida eterna. Despiértese. Entonces la comida, mis hermanos, apenas sustenta el cuerpo mientras vivimos. Las cosas que conseguimos y hacemos en este mundo apenas las podemos disfrutar hasta que morimos. Entonces necesitamos aquello, necesitamos algo superior que puede sustentarnos para la eternidad. ¿Qué es lo que puede sustentarnos? ¿Dónde consigo aquello que puede sostener mi vida para siempre? ¿Dónde yo puedo encontrar ese alimento? ¿Dónde yo puedo encontrar ese sustento? Versículo 27 en la tercera parte dice, ¿cuál es este alimento? El cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este es a quien selló Dios, el Padre. Aquí cosas muy importantes. Primeramente, el Señor establece un asunto de suprema importancia. Él es, y no otro, el que da el sustento que nos permite tener vida eterna. Es el que nos sustenta, es el único que puede sustentar a una persona para la eternidad. El único que puede dar vida eterna a una persona es el Señor Jesucristo. Por eso dice, este es el alimento, ¿no? El cual el Hijo del Hombre, no otra persona, solamente Cristo puede dar este sustento para vida eterna. Solamente Él. Porque los hombres, mis hermanos, necesitan es vida eterna. Y el único que puede dárselas es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro que pueda dar aquello que el hombre necesita para ser preservado. Él se dio a sí mismo, mis hermanos. Cuando acá Jesús habla de dar vida eterna, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es una persona. La vida eterna es el Señor Jesucristo. Cuando dice la vida que les dará, ¿a qué se refería el Señor Jesús? Se refería a sí mismo. Jesucristo se dio en la cruz para darnos vida eterna. Jesucristo se dio en el Calvario, murió por nuestros pecados, se levantó de los muertos para darse a sí mismo. Entonces, qué tremendo, qué amor tan grande. Jesús se dio para darnos vida permanente en Él. Él se da a todo aquel que lo recibe por medio de la fe. Pero no hay otra manera, no hay otro, entonces que pueda sustentarme, ¿no? Si tú piensas que lo hay, estás equivocado. Porque este es a quien selló, o sobre quien puso su sello, Dios el Padre. En la antigüedad, mis hermanos, se podía usar un sello para autentificar un documento. Pues una persona tenía un sello y marcaba un documento para decir, yo apruebo lo que ahí está escrito. Yo estoy de acuerdo con lo que ahí está escrito. Y esa es la idea aquí, mis hermanos. El Padre puso su sello de aprobación sobre su Hijo para mostrarnos que es el único autorizado y aprobado por Él para dar vida eterna a los hombres. No hay otro. El Padre lo señaló únicamente a Él, mis hermanos. Ahora, eso nos muestra que no hay otro que Dios haya mostrado o que Dios haya aprobado. Otra manera, una religión, una persona, una obra, algo que tú pudieras realizar. Ninguna de esas cosas tiene el sello de aprobación de Dios para recibir la vida eterna. Ni las obras de la ley, ni las buenas intenciones, ni mi mayor esfuerzo. Ninguna de esas cosas tiene el sello de aprobación de Dios. Solamente Jesucristo tiene el sello de aprobación del Padre. Solo Él puede dar vida eterna, mis hermanos. Qué hermoso. El Padre nos ha mostrado a su Hijo. Y su Hijo se da a sí mismo, sacrificio aprobado por el Padre, para dar vida a todo aquel que cree. Entonces le dijeron, ¿por qué? Porque la multitud no entendía. ¿Qué haremos para llevar a cabo las obras de Dios? No, como que no entendieron. Porque Jesucristo dijo, les dará. No dijo ustedes hagan para que les dé, ¿verdad? Dijo, les dará. Pero ellos no entendieron. Dijeron, ¿qué haremos para realizar, para llevar a cabo? ¿Qué trabajo, no? ¿Qué trabajo es el que Dios pide? Pues la multitud no entendió
las palabras del Señor. ¿Se acuerdan que Nicodemo no entendía que era nacer de nuevo? Él pensó que era un nacimiento natural. La mujer pensó que el agua que daba el Señor era el agua que se podía sacar de un pozo. Y la multitud aquí piensa que lo que Dios requiere de nosotros es que hagamos obras. ¿No? En el judaísmo es una religión acostumbrada a hacer, a realizar, a guardar la ley. Y ellos pensaban que de eso hablaba el Señor Jesucristo. Así como muchos también no entienden que es Cristo el que se da, el que da. Entonces no es ninguna obra que podamos hacer. No hay ningún mandamiento que pudiéramos guardar. No hay ninguna ofrenda que tú puedas dar. Ninguna obra de caridad. Nada bueno que puedas hacer como persona. No es ser buena persona. Eso no es lo que Dios pide. Eso no es lo que Dios requiere. ¿Cómo es entonces? Escucha lo que dice el Señor Jesús. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Entonces no es algo que tenían que hacer, es alguien en quien tienen que creer. No es algo que tú y yo podemos hacer, es en Jesucristo que hay que poner la fe. En otras palabras, esto es lo que Dios requiere, esto es lo que Dios te pide si te estás acercando a Él buscándole para recibir la vida eterna, que creamos en Jesucristo, en aquel que el Padre envió. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios requiere. Pero no hay nada más que Dios pida. Obviamente, la fe va de la mano con el arrepentimiento, con reconocer que soy pecador. Porque si vengo a Jesús en busca de perdón es porque reconozco que soy pecador. Pero por la fe en su sacrificio recibo el perdón de mis pecados y la vida eterna y la justificación. Para que, como cantábamos hoy, podamos entrar incluso al lugar más santo, hermanos, por causa de ese pan celestial que es Jesucristo. Entonces le dijeron, no, porque esta multitud tenía un corazón endurecido: ¿qué señal haces tú? Entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora, podríamos pensar que fue una pregunta maliciosa. No lo es. La forma que está construido en el griego muestra que fue una pregunta sincera. Ellos no estaban entendiendo al Señor Jesús por tener un corazón endurecido e incrédulo. Entonces ellos no comprendían el milagro del día anterior, que esa era una señal que debía llevarlos a creer en Él. Oye, ¿qué obra haces? Y el Señor había hecho una obra, ¿no? El Señor había multiplicado esos alimentos y uno no comprendía. Dice: haz otra obra. ¿Qué obra haces? Eso no es suficiente para que creamos en ti. Ahora, ¿cuántas veces somos iguales a ellos, mis hermanos? Por más que Dios ya nos ha mostrado tanta bondad, tantas respuestas, sea por medio de su palabra, sea en el testimonio de la iglesia, sea en la propia resurrección de su Hijo Jesucristo, ¿qué señal más grande quieres que eso? Y a veces igual no creemos, queremos más señales, queremos más milagros, queremos ver más cosas para entonces sí creer. No tengas ese corazón endurecido. Mira la gran señal que Dios ha hecho al levantar a su Hijo de los muertos para que creas en Él y Él te dé vida eterna. Ahora, el versículo 31, ellos van a decir qué señal piden, ¿no? Dice: ¿qué señal haces? Y van a sugerir una señal. O sea, miren qué atrevidos. Haz una señal, pero no cualquier señal, haz esta señal, Dios. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Aquí esta multitud, como decíamos, sugiere la señal. ¿Qué debía hacer el Señor? Hacer un milagro como el que ellos dicen que hizo Moisés. Hacer descender maná del cielo. Porque no, ese pan que se multiplica, pero eso no bajó del cielo, Jesús. Eso apenas sobraste unos panes, unos peces que trajeron ahí y los multiplicaste. Queremos ver un milagro mayor que baje del cielo mismo. Y ahí sí vamos a creer. ¿No? Miren, esa es más o menos como la idea. ¿No? Si eres el enviado de Dios, si eres el profeta que dijo Moisés, como dice en el versículo 29, aquel que Dios envió, entonces haz algo más grande que multiplicar panes y peces. Haznos descender pan. Como Moisés, porque muchos rabinos habían tergiversado
lo que pasó en el Antiguo Testamento, decían que Moisés, que vamos a ver que no fue Moisés. Ellos habían dicho que era Moisés el que hizo descender el maná y se lo dio al pueblo. Y muchos rabinos aún enseñaban en aquella época que cuando viniera el Mesías iba a ser un milagro parecido al que le atribuían a Moisés de hacer descender maná del cielo. Por eso es que le pidieron esto a Jesús. ¿Tú eres el Mesías? Los rabinos enseñan que el Mesías hará descender pan del cielo. Entonces, hazlo. Como está escrito, le dio de comer pan del cielo. Ahora esto está tomado del Salmo 78, versículo 24, donde claramente se ve que no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino Dios. A pesar de su corazón incrédulo, Dios les envió agua en el desierto, dice, y le hizo descender pan del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Es lo que dice ahí en el Salmo 78. Ahora, mis hermanos, qué tremendo que no solamente el pueblo de Israel atribuye obras de Dios a Moisés en este caso. ¿Cuántos hoy en día cuando Dios hace una señal, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, interviene y socorre a muchos aunque ni siquiera le conocen, pero que en su desesperación claman por ayuda divina? Y después que Dios hace el milagro, le atribuyen el milagro a la Virgen de Chiquinquirá. El trabajo a San Pedro, ¿no? A la Pachamama y al universo, que me vaya bien. En vez de dar gracias a Dios. Qué parecidos somos a esa multitud, ¿no? Y no creemos en Dios. A Él sí le pedimos señal, pero yo creo que el universo me ayuda y conspira para que todo me vaya bien. Así somos nosotros, muy supersticiosos como estas personas. Pero el Señor va a corregir su mala interpretación y su mal entendimiento. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, Moisés no les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Entonces no fue lo que no fue Moisés que les dio el maná, dice el Señor Jesús, sino que ese maná tampoco era el verdadero pan del cielo. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo el que da el verdadero pan del cielo, el cual es el Señor Jesucristo. Esto es muy importante, mis hermanos. La salvación no es una obra humana. ¿Quién da vida eterna, como vimos antes? Jesucristo se dio a sí mismo para darnos vida eterna. Y acá dice que es el Padre el que da ese pan, ese alimento que da vida eterna. Es Dios, mis hermanos. Únicamente Dios el que toma la iniciativa de buscarnos, el que hace señales, el que ha hecho la señal más grande de enviar a su Hijo y levantarlo de los muertos para darnos vida eterna. Si no, nadie creería, nadie vendría a Él, nadie podría tener fe, ninguna persona. Él es el que ha dado el pan. Ahora dice, el versículo 33, continúa explicando, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo, pero desciende del cielo natural, del verdadero cielo, donde está Dios nuestro Padre. De ahí descendió el Señor Jesucristo, y no de las nubes simplemente, y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan? Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante dice que esta vida, esta luz se encarnó, se hizo hombre, se tabernaculizó en este mundo. Entonces es Jesucristo ese pan de vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida verdadera. Él es el que da vida al mundo, el que da vida a todo aquel que cree. Él es el pan verdadero del cielo, dado, entregado, enviado por el Padre para dar vida a los hombres. No hay otro. Es el pan que Dios da. Y Él lo sigue dando también hoy, mis hermanos. Y tú que nos visitas, Dios sigue dando a su Hijo a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Qué encontramos otra vez? Que no entendieron. ¿En qué pan estaban pensando ellos? El día, ¿no? De la vez pasada. Ay, el pan que nos diste el otro día cuando lo multiplicaste. Ay, Señor, yo no sabía que venía del cielo. Yo no sabía que es el pan de vida. Danos siempre de ese pan, Señor. Pero no habían entendido, ¿no? Así como muchos creen, mis hermanos, que el pan, y muchos católicos creen eso, ¿no? Que el pan y el vino de la misa es el que da vida verdadera. Dicen los católicos. Para otros el pan de Dios es el dinero.
Eso es lo que le da vida a uno, eso es lo que le permite a uno vivir. El dinero, hermano Alberto. Para muchos es el pan de vida. Para otros es un hombre, o una esposa, o un hijo. Ese es el motivo de mi vida. Por eso vivo. Para muchos ese es el pan de vida. Las personas. Para otros alguna bendición de cualquier tipo. O un milagro. Eso es lo que me alegra. Eso es lo que, por eso, para eso vivo. Porque nos está mostrando que no, mis hermanos. Pensamos, mis hermanos, y damos más prioridad a esas cosas que a Dios. Pensamos que eso es lo que yo necesito en lugar de Cristo. Y es lo que nosotros necesitamos. En lugar de Cristo, que es aquel que el Padre nos ha dado, el verdadero pan del cielo. Porque creemos que, mis hermanos, lo que nos va a saciar son cosas, cuando lo que el hombre necesita no son más cosas, sino vida. Y esa vida solamente se encuentra en el pan que el Padre da. El pan verdadero. Hay muchos panes que no son el pan verdadero, como decíamos antes. Muchas cosas que no son alimento verdadero, que no sacian verdaderamente al ser del hombre, que no satisfacen, que no dan vida, más bien llevan a muerte. Pero hay uno, un verdadero pan de Dios. Y ese es Jesucristo. Y eso nos lleva al tercer punto. Cristo es el pan de vida que sacia a todo el que cree. Versículo 35. Jesús dijo, yo. Y ahí está enfático. Yo mismo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Una declaración clara, enfática. Yo. No otro, yo mismo. Ningún otro, ni Moisés, nadie. Ningún otro es el pan de la vida. Esta construcción de palabras es bien importante. La primera vez que vamos a encontrarla en el Evangelio de Juan. Ya encontramos un yo soy, la vez pasada, ¿no? Yo soy, no teman. Y calmó la tormenta el Señor. Pero acá es diferente. Este tipo de construcción en el griego vamos a encontrarla 7 veces en el Evangelio de Juan. Más adelante él va a decir también, yo soy la luz del mundo. Luego va a decir, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. En otra ocasión, yo soy la resurrección y la vida. Y casi al final, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, yo soy la vid verdadera. Todo yo soy Dios, es Jesucristo revelándose de una manera, mis hermanos, muy enfática y muy importante para nuestras vidas. Eso yo soy, tenemos que tomarlos con pinzas porque están llenos de riqueza. Algo que el Señor nos quiere hablar. Además, este es yo soy y los otros tienen una relación muy estrecha y directa con la divinidad del Hijo de Dios, que nos recuerdan a Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se revela a Moisés, que pregunta a Dios, ¿quién le voy a decir que me envía? No, porque Dios estaba enviando a liberar a su pueblo. Y Dios le respondió, diles, yo soy el que soy. Yo soy, te envía. Entonces aquí Jesús estamos hablando algo tremendo. Él no solamente es el enviado de Dios, no solamente es el Mesías, es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Porque ¿quién más puede tener la vida? ¿Y quién más puede sustentar la vida si no es Dios mismo? Jesucristo, Dios mismo, Él es la vida. Y es el pan de la vida que da vida a todo aquel que cree, mis hermanos. Qué hermoso lo que Dios nos muestra aquí en su palabra. En otras palabras, no solo fue Moisés el que le dio el maná, sino que el Señor Jesucristo, el pan de la vida, Dios mismo, superior a Moisés, se dio a sí mismo para dar vida. Él es la fuente de la vida, superior a cualquier otro. Ahora, yo soy el pan de la vida. Significa, como decíamos, el Señor es la fuente de la vida eterna, el sustentador de la vida. Por eso Él es quien da vida. Nadie más puede dar vida, sino es Él mismo que es la vida, que se da a sí mismo para el que cree. No haciéndose rey simplemente de las cosas temporales, mis hermanos, sino por medio de la fe. Cuando ellos querían recibirle rey, ellos querían hacerle rey solo porque habían comido. Pero Él no es el rey de la comida, Él es el rey de la vida. El rey de la vida que da vida a sus súbditos.
a los que le siguen: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero la pregunta podría ser: ¿qué es venir a Él? ¿Cómo vengo a Jesús para ser saciado? Lo dice ahí mismo: venir es creer. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Venir a Jesús equivale a creer, así como en el capítulo 1, versículo 12, los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es recibir a Jesús? Cuando alguien te dice, recibe a Jesús en tu corazón, ¿qué es recibir? Es creer. ¿Qué es venir a Jesús? ¿Estás viniendo a Jesús? ¿Qué es venir a Jesús? Creer. Venir a Él con fe. Venir a Él confiando en su obra. Eso es venir a Jesús para ser saciado por Él. Jamás serás saciado en el Hijo de Dios si no vienes a Él con fe. Con fe. El que viene a Él en fe, nunca. Ahí en el griego fue una doble negación, o sea, dos adverbios para negar lo que dice ahí el verbo. Nunca, jamás, imposible, de ningún modo tendrá hambre. Y el que cree en mí, jamás, imposible, tendrá sed. Entonces la forma, mis hermanos, de comer el pan de vida es creyendo. Y el que cree, mis hermanos, de ningún modo va a experimentar necesidad. Lo que es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada, ninguna cosa. Y aquí agrega, de ninguna forma, jamás le faltará. De ninguna manera, mis hermanos. Es decir, que en Cristo su provisión de vida alcanza para la eternidad. Nunca se acaba. Nunca vas a encontrar en los tesoros de Dios, en Cristo, un final. Nunca vas a encontrar que agotas todo lo que Dios puede darte. Nunca vas a encontrar que lo que Dios te da en su Hijo es insuficiente o que es poco. No, mis hermanos. Dios es tan amplio que en su Hijo, como de otros versículos, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. No algunas cosas, toda la provisión. Todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Todos, mis hermanos. Por eso Pablo ora en Efesios capítulo 1, en los primeros versículos, creo que es el 16 en adelante. Él oraba para que la iglesia pudiera ver las sobreabundantes riquezas de Cristo para nosotros. Y nosotros no vemos muchas veces. Y es lo que dice el Señor Jesús, que su provisión de vida, la vida que Él da, mis hermanos, nos sacia completamente y nunca deja de satisfacernos. No es una satisfacción temporal en cosas que perecen. Cristo satisface al hombre y la sed de justicia que Él tiene. Porque Él mismo es la justicia de Dios que se presenta delante de Él para santificarnos. Jesucristo satisface nuestra necesidad de propósito, porque ahora Él es nuestra vida y su voluntad es nuestra realización. El Señor satisface nuestra necesidad de sentirnos amados, porque qué más grande amor que el Hijo de Dios se entregó por ti y por mí, siendo aún pecadores, para salvarnos. El Señor satisface nuestras ansias de libertad, porque en Jesucristo, el que cree en Él, es hecho realmente libre. ¿Quieres ser libre? Cree en Jesús. Nuestro anhelo por vida, Él la satisface, porque vino a darnos vida y vida en abundancia. Nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de amor, nuestra falta de entendimiento, de gracia, de dominio propio, de gozo, de cualquier cosa que tú necesites, se encuentra solamente en Jesucristo. Él es suficiente. Él no solamente es la provisión, sino que es suficiente para toda necesidad. Él nos hace completos, como dice la epístola a los Colosenses, sin que nos falte nada, en sí mismo, y nos sustenta por la eternidad. Eso es lo que Dios había prometido, mis hermanos, en Isaías 55, versículos 2 y 3. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, en lo que no es alimento, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchen atentamente
y coman lo que es bueno. ¿Saben qué es lo único bueno para comer? Poner la fe en Jesucristo. Y se deleitará vuestra alma en la escasez, no, en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. ¿No? El venir, el creer, que decía el Señor Jesús. Vengan a mí, crean, escuchen con fe y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes como un pacto eterno. Ahí está esa eternidad de provisión en Jesús. Un pacto eterno conforme a las misericordias mostradas a David. Ven al Señor en fe y serás completamente saciado. Todo lo que realmente necesitamos es satisfecho en la persona del Hijo de Dios para siempre. Pero aún así ellos no creían. Versículo 36. Porque aún así muchos no creen. Pero ya les dije que aunque han visto, algunos dicen me ha visto. En el griego realmente dice han visto. ¿Qué habían visto ellos? La señal. Aunque han visto, ustedes no creen. Esto hace referencia a la confrontación que hizo. Ustedes no vinieron a mí porque vieron la señal. Ustedes vieron, pero no creen. Entonces la dureza del corazón de ellos no les permitía recibir la provisión de Dios en Jesucristo por la fe. Ellos no habían comprendido la señal, no creían y por eso no podían recibir vida eterna y ser realmente satisfechos. Ellos resistían la obra de Dios de enviar a su Hijo y no ponían su fe en Él. Y no es diferente muchas veces nuestra dureza, hermanos. Nuestra dureza muchas veces es la que nos impide disfrutar de todo esto que estamos hablando, esa provisión que Dios ya nos dio en su Hijo. Y no la disfrutamos y no la experimentamos por incredulidad. El que no ha creído aún no experimenta la salvación por falta de fe. Y los que hemos creído no experimentamos la plenitud de Cristo por falta de fe. Necesitamos es fe, creer. Vamos al último punto, hermanos. ¿Qué significa y qué implica todo eso que estamos hablando? Creer en Jesucristo, el pan de vida eterna. Ahora, en esos pasajes que siguen es importante ir explicando qué significan. Para que entendamos bien lo que dice el Señor, porque algunos han malinterpretado estos pasajes y tuercen las Escrituras. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, ¿qué es todo o quiénes son todos aquellos que el Padre da? ¿Y qué significa eso que el Padre da? Que lo da Jesucristo. Tenemos un versículo muy adelante que me ayudó a entenderlo mejor. El versículo 44, que no vamos a estudiar hoy, dice: nadie puede venir a mí si no lo trae o atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ese dar del Señor aquí en este versículo, el Señor Jesucristo lo cambia en el versículo 44 y lo convierte en atrae. Atrae al Señor. Entonces nos ayuda a entender un poco la idea de lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Dios atrae, ¿no?, a su Hijo. Él llama a las personas, las atrae y las da a su Hijo para que Jesucristo les dé vida eterna. Él los pone en su Hijo para que sean parte de su iglesia. Ahora en el versículo 40 nos aclara quiénes son los que el Padre da al Hijo. Es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Igual en el versículo 35 que ya hemos leído. El que viene a Él, porque venir a Él es creer. Entonces, ¿qué es todo esto que el Padre da? El Padre da. ¿Qué significa? Significa que el Padre nos llama, nos atrae, nos lleva a su Hijo para creer en Él. Pero ¿cómo el Padre lo hace? Aquí algunos hermanos terminan diciendo que solo se van a salvar algunas personas escogidas porque Dios los lleva a Jesucristo, el resto no se va a salvar porque Dios no le plació revelarlos. Pero no es lo que dice aquí la palabra, por ningún lado. ¿Cómo el Padre nos da, nos entrega a su Hijo? Por sus medios de gracia. Por medio de la palabra. Porque dice la Biblia que agradó a Dios
mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Es por medio de la palabra de Dios que Dios los da, los atrae a su Hijo. Es por medio del Evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, Romanos 10:17, y por la comunión de su pueblo, porque dice el Salmo 133, versículo 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es cuando venimos a Él y oramos, y Él obra en nuestras vidas. Él tiene muchos medios de gracia. Es ahí cuando trae quebrantamiento, cuando trae pruebas, cuando trae aflicción, como vimos el otro día, ¿no? Con los discípulos. Jesús permitió esa tormenta. Dios la permitió. ¿Para qué? Para revelarse a sus discípulos. Entonces Dios permite tormentas, Dios permite situaciones para entregarnos, para atraernos, para mostrarnos quién es Jesús, para que creamos en Él, para que podamos venir a Él en fe. Ahora podemos ver un poco mejor qué significan esos versículos. Entonces el Padre llama, atrae a hombres a Cristo para que crean en Él. Y a todo aquel que cree, el Hijo le da vida. Pero no solamente significa eso que lo da. El énfasis a quien da no está en traer como en el versículo 44. Ese da es muy precioso. Antes vimos que el Padre da a su Hijo como el pan de vida, para dar vida al mundo. Entonces el Padre da a su Hijo, porque si el Padre no diera a su Hijo, ¿cómo podemos creer? Si el Padre no diera a su Hijo, ¿cómo podemos ser salvos? Pero acá dice que nos da a nosotros a su Hijo. De modo que ahora pasamos por la fe a ser propiedad de Jesús. Ahora le pertenecemos a Él. El que viene a Jesús por fe, no solo recibe a Jesús el pan de vida, sino que Jesús lo recibe a Él, como su pueblo, como su iglesia, como su amada, como a su Hijo, como a su herencia, como dice Romanos capítulo 1. Somos herencia del Señor en Cristo Jesús. Somos su preciosa posesión. El Padre nos ha entregado a su Hijo para ser de Él. ¿Qué implica esto? Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, o sea, el que en mí cree, porque venir es creer, en que en mí cree, que a mí viene, de ningún modo. Ahí está la misma doble negación que encontramos antes. Dos adverbios de negación. O sea, imposible, jamás, nunca, de ninguna manera lo echaré o lo desecharé o lo echaré fuera. El que responde al Padre, ese es entregado al Hijo, es atraído a Jesucristo. Y el que viene al Hijo con hambre de justicia, reconociendo su pobreza espiritual, anhelando el pan de vida eterna, con fe en Él, de ningún modo va a ser rechazado, de ningún modo va a ser echado fuera. Qué promesa tan importante para darnos seguridad. A los que se acercan a Él para creer y a los que ya hemos creído. Pues hay dos implicaciones aquí. Para el que viene, para el que quiere creer en Jesucristo, el que está viniendo a la fe, escuche, no importa tu pecado, no importa tu pasado, no importa de dónde vienes. Si te arrepientes y vienes a Jesucristo, el pan de vida, en fe, de ningún modo serás rechazado. Él te va a recibir. Él te va a salvar, Él te va a dar vida eterna. Él no va a decir, no, que tú no eres suficiente. Él va a decir, yo soy suficiente para salvarte. No te rechazo, te recibo. Qué hermoso es la promesa de Jesucristo. Él no va a rechazar a ninguno que por medio de la palabra, por medio del Evangelio, por medio de la fe verdadera, viene la fe en el Hijo de Dios. Pero también para nosotros, hermanos, los que creemos, de ningún modo, dice, lo echaré fuera. No tenemos ningún peligro, hermano, hermana, de perder la salvación. Ninguno. No hay ningún modo, como dice Romanos capítulo 8, ni por espada, ni por muerte, ni por hambre, ni por pestilencia, ni por principados, ni por potestades, ni por lo pasado, ni por lo presente, ni por lo futuro, de que podamos ser apartados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De ningún modo los echaré fuera. De ninguna manera. Ese es enfático, de ningún modo.
De ninguna forma, nunca, jamás, en ninguna situación, el Señor va a cambiar de opinión y te va a retirar su amor, su salvación, su perdón, su gracia, su misericordia. Claro que si pecamos va a tratar con nosotros y nos va a disciplinar porque somos hijos, pero jamás nos va a quitar su paternidad. Jamás nos va a abandonar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo. No para perdernos, no para rechazarnos, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me dio. No es la voluntad de Dios que ninguno que viene a Él sea rechazado. No es la voluntad de Dios que ninguno de los que ya creemos en Él nos apartemos o seamos echados fuera. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso. No es su voluntad. Versículo 39. Esta es la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad, hermano. Esto es lo que Dios quiere. Que todo lo que Él me ha dado, ya vimos que ese es dar, ¿no? Todo lo que es entregado a Jesús cuando iba a venir a Él por la fe. Todo el que cree, ¿no? Yo no pierda nada. De todo lo que Dios me ha entregado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Qué maravilloso, hermano. No es la voluntad de Dios que Jesús pierda a ni una de sus ovejas, a ninguno de los que ha creído en Él. No es, como decíamos antes, su voluntad. Entonces ahí enfatiza lo que ya dijimos. Su voluntad es que todos los que hemos creído no nos perdamos, no perezcamos para siempre, sino que en el último día Él va a levantar a todos aquellos que hemos creído, que hemos venido a Él por la fe. Aunque hayamos muerto en este mundo, no perece la esperanza. No perece la vida eterna que hemos recibido en Jesucristo. Porque el último día, cuando escuchemos la voz del Hijo de Dios, nos levantaremos de los sepulcros. Porque Él nos ha dado vida eterna. Vida que no solamente nos sustenta en lo espiritual, sino que un día vivificará nuestros cuerpos mortales y los sostendrá para la eternidad. Versículo 40, último versículo. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Ahora no dice el que me envió, dice de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo, o sea, que ve la señal, ve lo que Dios, ve que Dios lo ha sellado, su sello de aprobación sobre Él, el único que puede dar vida eterna. Todo aquel que ve que es la única esperanza de salvación. Y cree, no fue lo que lo ve, porque muchos ven y no creen, muchos ven y rechazan, muchos ven y se endurecen, pero el que ve y cree tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que el Hijo le dé vida eterna a todo aquel que ve y cree. No hay posibilidad que alguno crea y no reciba vida eterna, porque la voluntad de Dios es que el Hijo le dé vida eterna al que cree. Y aquí una última promesa, ya de Jesús. Y yo mismo, otra vez yo enfático, yo mismo lo resucitaré en el último día. No otro. Jesús es el que da vida al que cree, porque nadie puede darse vida a sí mismo, y es también el que resucita a los muertos. Entonces ni la muerte podrá echarnos fuera de la presencia de Dios, porque le pertenecemos a Él, y nos levantará de los muertos si creemos. Ninguno que crea se perderá, ninguno irá al fuego eterno de los que hemos creído, ninguno será condenado, ninguno se perderá para no volver, porque le ha dado vida y vida eterna, y el último día será levantado por Jesús para reinar con Él, como dice Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, no esa muerte eterna, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y luego cielo nuevo y tierra nueva para siempre. Esos no perecerán jamás. Ni la muerte podrá apartarnos del Señor, mis hermanos. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo para el que cree, para los que hemos creído, y para ti que aún no has creído, si vienes a Él por fe.
Estas son promesas mejores que las cosas temporales que hay en el mundo, que no nos pueden saciar jamás. Entonces, concluyendo, hermanos, en este pasaje hemos visto que el Padre nos da al verdadero pan del cielo para darnos vida y sustentarnos eternamente a aquellos que hemos creído en Él. Dios nos enseña confrontando nuestras motivaciones para venir a Él. ¿Por qué venimos a Él, hermanos? ¿Por qué estamos viniendo a Él? ¿Entendemos esta mañana que tenemos que venir por lo eterno? Hemos visto también la obra que nos pide que hagamos, que creamos en su Hijo. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Hemos visto que Él es el pan de vida que sacia toda necesidad de aquel que cree. Y hemos visto lo que significa creer, lo que implica creer en Él. El que cree en Él jamás se perderá, jamás será echado fuera. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es la provisión del cielo. Él es la vida y el que la sustenta. Ven a Cristo. Cree en Él y recibirás vida eterna. Y hermano, Él es comida que nunca se acaba. Él nos puede satisfacer para siempre. Ahora, es cuando venimos, mis hermanos, a la palabra. Es cuando acudimos a Él en oración. Es cuando estamos en comunión con su pueblo. Es cuando le servimos. Es cuando buscamos de Él, mis hermanos, que empezamos a experimentar esa vida plena que hoy hemos leído aquí. Entonces, mis hermanos, hay algo que tenemos que hacer. Buscar más de lo eterno. Buscar más de lo imperecedero. Buscar más de lo que hay en Cristo Jesús. No te contestes esta mañana con decir, ya creí. Ya que hemos creído, sigamos buscando lo que está en Cristo Jesús, a la diestra del Padre. ¿Acaso hemos dejado de comer la provisión de Dios? ¿Nos hemos alejado de su mesa? ¿Pensamos que podemos satisfacernos en otras cosas? Entonces tenemos que volvernos, tenemos que arrepentirnos y empezar a experimentar nuevamente la gracia y la satisfacción que solamente se encuentra en Él. No seamos duros de corazón. Volvámonos a Él, porque Él no va a rechazar a ninguno que a Él se vuelva. Que Jesucristo, el pan de vida eterna, el pan celestial, la plenitud del cielo que lo llena todo en todos, pueda ser experimentado hoy en nuestras vidas, mis hermanos.